Qué bendición estar juntos una vez más. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Experiencia Vendimia, el podcast donde el Espíritu Santo nos reúne para ser llenos, transformados y enviados. Si es tu primera vez aquí, prepárate. Esto no es un podcast más, esto es un encuentro con el Dios vivo. Y si ya eres de la casa, sabes que cada episodio es como entrar al lagar. Vamos a ser exprimidos. Así que abre tu corazón, toma tu Biblia, tu café y vamos juntos a vivir la experiencia vendimia. Imagínate por un momento la típica película sobre el fin del mundo. O sea, la escena es casi siempre la misma. Cielos grises, ciudades envueltas en llamas, pánico colectivo. Claro, la humanidad entera corriendo hacia búnkeres subterráneos. Exacto, todos contando los segundos para la extinción. Todo el enfoque, toda la energía, se reduce a una sola cosa, el terror absoluto y la supervivencia básica frente a un colapso inminente. Es la narrativa apocalíptica por excelencia, o sea, de cajón. Una visión súper lúgubre, binaria, donde la historia humana es básicamente una cuenta regresiva hacia la oscuridad total. Ajá, y lo único que queda es prepararse para el impacto. Totalmente. Pero, hoy tenemos sobre la mesa un documento en esta inmersión profunda que toma esa narrativa colectiva del fin de los tiempos y, ¡wow!, la invierte con una audacia tremenda. Sí, le da una vuelta completa. Porque no estamos hablando de construir refugios, sino de algo completamente distinto. Imagínate que, en medio de ese caos mundial, un grupo de personas se está preparando para ir a una boda. ¡Qué locura!, ¿no? Es un contraste brutal. De eso se trata nuestro programa de hoy. El texto es un documento teológico y pastoral que se titula Entrando a las bodas. Y es importante mencionar que sirve como la gran conclusión de una serie de enseñanzas larguísima llamada Lámparas Encendidas. Exacto. Porque, el texto no peca de optimismo ingenuo, no ignora la realidad. Para nada. De hecho, aterriza sus conceptos explícitamente en el año 2026. Reconoce abiertamente un panorama de oscuridad, persecución, pruebas sostenidas y un cansancio generalizado en la sociedad. Bueno, vamos a desempacar esto porque para quienes nos escuchan, independientemente de sus posturas teológicas o creencias personales, es vital establecer una regla de conexión desde el principio. Claro, para saber desde dónde lo estamos abordando. Exacto. Lo que estamos analizando hoy es una ventana fascinante a la psicología de la esperanza radical. Es el estudio de cómo una comunidad logra construir una narrativa de resistencia tan fenomenal que, en lugar de ver el deterioro global como un motivo para el colapso emocional, lo reinterpreta por completo. Lo reinterpreta como la señal de que el evento más magnífico de la historia está a punto de comenzar. Ajá. Esa reinterpretación psicológica lo cambia todo. Cuando el marco mental pasa de «estamos esperando la muerte» a «estamos esperando al novio», la resistencia frente a la adversidad deja de ser un acto de mera supervivencia. Se convierte en una preparación activa, digamos. Totalmente. Y para que esa maquinaria mental funcione, el documento nos sumerge en un contexto histórico y cultural muy específico. ¿Qué sería cuál? La anatomía de las costumbres matrimoniales judías del primer siglo. Y hay una cita directa en las fuentes que, captura esa anatomía a la perfección. Es súper contundente. El texto declara, y cito, «La fe cristiana no es un funeral prolongado en la tierra. Es el ensayo general para la boda más grande del universo». Es una frase fuertísima. Sí, wow. Y para quienes ya dominan los conceptos teológicos básicos, el documento no busca enseñar qué es la cruz en sí misma. Más bien utiliza la figura legal de la boda antigua para inyectar una seguridad psicológica inquebrantable en sus lectores. Porque claro, estas bodas antiguas no se organizaban en un solo fin de semana como ahora. Ni de chiste. Estaban divididas en dos fases tectónicas, por así decirlo. La primera fase eran los desposorios. Que no es como un compromiso moderno, ¿verdad? Para nada. En la mentalidad moderna, un compromiso es algo que, si las cosas no funcionan, te devuelves el anillo y ya está. Pero en el primer siglo, el desposorio era un contrato legal férreo, inquebrantable. Ya, era algo superoficial. Exacto. Y el punto central de esta fase era el pago de la dote. El novio compraba, literalmente, a la novia a un precio sumamente alto. ¿Y cómo conecta eso el documento? Argumenta que, teológicamente,
La iglesia fue desposada con Cristo en la cruz. Ese es el evento histórico, en el pasado, donde se pagó la dote con sangre. Lo brillante de plantearlo así es el efecto que tiene en una comunidad que está asustada o exhausta. O sea, si la dote ya se pagó en el pasado, el trato está cerrado. Claro, ya es un hecho. Ofrece un ancla jurídica y espiritual tremenda en medio de la incertidumbre. La novia ya pertenece al novio, no hay posibilidad de que el contrato se anule porque la economía colapse o porque haya persecución en el 2026. Y eso quita un peso enorme de encima. Total. Pero claro, después de firmar ese contrato legal, entraba la fase más difícil de todas, la pausa. O sea, la espera interminable. Y esa pausa es precisamente donde el documento sitúa a la iglesia en el presente. Históricamente, después del desposorio, el novio regresaba a la casa de su padre para construir las habitaciones. Las habitaciones donde viviría la nueva pareja, claro. Exacto. Podía tardar meses o incluso más de un año. Mientras tanto, la novia se quedaba en su casa esperando. La segunda fase, las bodas como tal, se detonaba en el momento en que el novio terminaba la construcción y regresaba por ella. Pero la clave aquí, y lo que genera toda la tensión del documento, es que el momento exacto de esa llegada era un secreto absoluto. Nadie sabía la fecha. Solía ocurrir de sorpresa, en medio de la noche, con un cortejo festivo y antorchas encendidas. Esa es precisamente la imagen de las lámparas encendidas en la oscuridad. Ahora, cuando ese grito de medianoche finalmente resuena y la fase de espera termina, el texto utiliza un término griego que, me parece fascinante. A ver, cuéntanos. Menciona la palabra agaiaomai, la toma del libro de Apocalipsis, para describir la reacción de la novia. Y no estamos hablando de un simple ¡ah, qué bueno que llegaste! Lo fascinante aquí es cómo la lingüística revela la profundidad de la experiencia humana, ¿no? Totalmente. Porque agaiaomai no es una felicidad pasiva. Los eruditos la describen como un gozo explosivo, un gozo físico, una alegría que te hace saltar inconteniblemente. ¡Wow! Un estallido. Y la razón por la que el autor elige enfatizar esta palabra específica, sobre todo para una congregación que enfrenta las pruebas del año 2026, es porque este nivel de gozo solo tiene sentido si existe un contraste profundo. Claro, si vienes de pasarla mal. Exacto. Es la descarga emocional masiva que ocurre cuando una espera que parecía insoportable, llena de lágrimas, madrugadas de oración, renuncias, finalmente se rompe. O sea, es como el alivio abrumador que siente alguien al escuchar que una guerra ha terminado. O digamos que un diagnóstico terminal ha sido revertido. Sí, esa es la sensación exacta que busca transmitir. Y el texto de hecho incluye un recurso visual muy útil para mapear todo esto, ¿no? Lo llama el diagrama del matrimonio eterno. Es una línea de tiempo impecable. A ver, descríbela para nuestra audiencia. A la izquierda sitúa el pasado, marcado como la cruz, que es el lugar de la dote legal. En el centro está el presente, etiquetado como la espera, que es este terreno de la oscuridad y las lámparas encendidas del que hablábamos. La pausa difícil. Ajá. Y a la derecha está el futuro, las bodas, que es justo el estallido del agaiaomai. Al visualizar esta línea de tiempo, el lector asume una posición radical frente a su realidad. La oscuridad actual no es el abismo final, es apenas el telón de fondo necesario para que las antorchas del cortejo nupcial brillen con más fuerza. Pero a ver, aquí hay un tema. Si el novio llega en la madrugada, de sorpresa, rompiendo la tensión de la espera, la novia no puede estar en pijama. Claro que no, sería un desastre. Psicológicamente, ¿cómo se prepara alguien para un evento de proporciones cósmicas que puede ocurrir en cualquier segundo? Y aquí es donde el texto introduce el problema del lino fino. Uy, sí. Y donde nos topamos con la paradoja central de toda esta teología. El documento aborda directamente el código de vestimenta basándose en Apocalipsis 19, estipulando que la novia debe estar vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Ajá. Pero la fricción intelectual surge cuando el texto intenta explicar la mecánica de cómo se obtiene ese vestido. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque por un lado, leemos que el vestido se le ha concedido a la novia. Y la palabra concedido suena a regalo. Exacto. Resuena inmediatamente a la gracia divina. Algo que viene de arriba y que el ser humano no puede fabricar ni comprar.
Pero en el renglón siguiente, el texto afirma que ese mismo lino fino son las acciones justas de los santos. Utilizando otra palabra griega, dikawomata. Dikawomata, exacto. Es decir, las obras, el comportamiento humano, la ética diaria. Entonces, al analizar estas fuentes, surge una aparente contradicción frontal. Una paradoja, claro. ¿Sí? O sea, ¿el vestido es un regalo absoluto de la gracia o es un traje que uno tiene que ganarse a pulso tejiéndolo con sus propias buenas obras? Bueno, esa tensión entre la gracia divina y el esfuerzo humano ha provocado debates teológicos durante siglos, pero el documento no huye de la fricción. ¿Cómo la resuelve? La resuelve presentando un modelo colaborativo, al que denomina el diagrama del telar de la gracia. Y la metáfora del telar es sumamente precisa porque elimina la idea de una salvación pasiva, sin anular la necesidad del poder divino. O sea, al leer la explicación del telar, yo me imaginé que la gracia no es un suéter bellísimo que cae del cielo ya tejido y listo para usar. Claro, no te lo entregan en una caja. Exacto. Más bien, la gracia es el acto en el que Dios te entrega, no sé, la mejor lana del universo y las agujas perfectas. Te da la capacidad motriz, la oportunidad y el material. Ajá. Pero si la persona no mueve las manos, o sea, si no hay un esfuerzo deliberado, no hay suéter. Esa es la dinámica que propone el diagrama. Es una analogía excelente, sí, y captura exactamente el mecanismo de los 3 pasos del diagrama. A ver, detállanos esos pasos. El primer paso es la gracia, que actúa como el motor, la fuerza cinética que capacita a un individuo que de otro modo estaría paralizado por el miedo o el egoísmo. Ok, la energía inicial. El segundo paso son las acciones justas, o los famosos dikayomata. Esta es la respuesta volitiva del ser humano, el movimiento de las manos guiando el hilo en obediencia, como tú decías. El esfuerzo diario. Y el tercer paso es el resultado, el lino fino, la vestidura que se va conformando. Entonces, la gracia no compite con el esfuerzo. Qué interesante. La gracia es lo que hace que el esfuerzo sea posible y que tenga un valor eterno. Pero, espera, pongamos esto bajo la lupa de la realidad. A ver. Si el texto establece que el año 2026 está marcado por la oscuridad, el caos y un cansancio opresivo en la gente, decirle a una comunidad que ya está exhausta que ahora tienen la responsabilidad de tejer frenéticamente su propio vestido de bodas con acciones justas y santidad. Suena pesado. No es añadir una carga psicológica brutal. O sea, suena a un agotamiento total, a vivir con el pánico de dejar una puntada suelta. Esa es una lectura comprensible si se desliga la obra de la identidad. Sin embargo, el documento enfatiza mucho que las buenas obras no son la moneda para comprar la entrada al banquete. Cierto, el boleto ya se pagó. Recordémoslo, la entrada se pagó en la cruz con la dote. El tejido del lino fino no es para ganarse el derecho a asistir, sino que es la manifestación natural de la realeza a la que la novia ya pertenece. Ya entiendo. Y el texto utiliza una imagen bastante dura para ilustrar el punto opuesto. ¿Cuál es esa imagen? Describe a un creyente negligente, alguien que consume la gracia pero vive en el egoísmo y el pecado, como una novia que decide presentarse al día de su propia boda arrastrando un vestido roto, sucio y manchado de lodo. ¡Wow! Claro, el énfasis no está en perder el boleto de entrada, sino en el profundo insulto hacia el novio, que pagó un precio incalculable. Exactamente. Llegar manchado de lodo es una falta de honor hacia ese sacrificio. Y aquí es donde la arquitectura de toda la serie Lámparas Encendidas encaja de manera brillante. Porque todo se conecta. Todo se conecta. El texto entrelaza los símbolos de las enseñanzas previas y revela que no eran conceptos aislados. Menciona que el aceite, que simboliza la vida devocional, el cristal de la lámpara, que requiere la limpieza de la santidad, y la luz misma, que impacta el entorno físico. Todos esos elementos son, literalmente, los hilos con los que el espíritu humano está tejiendo el vestido de novia en tiempo real. Lo cual dota a cada decisión cotidiana de un peso gravitacional inmenso. Mantener la lámpara encendida, en medio de la hostilidad, requiere una vigilancia perpetua. Lo que nos lleva inevitablemente a cuestionar, el retorno de inversión de toda esta resistencia. ¿El para qué de todo esto? Claro, queda establecido que purificar el cristal, asegurar el aceite y tejer el vestido en un entorno hostil es un trabajo de tiempo completo. Entonces, ¿cuál es el premio final? ¿Por qué alguien en su sano juicio no tiraría simplemente la toalla en la sala de espera? Si conectamos esto con un panorama más amplio,
La respuesta del documento subvierte por completo las expectativas populares sobre el paraíso. ¿A qué te refieres? A menudo, cuando la cultura religiosa habla de la recompensa final, la imaginación vuela hacia el urbanismo celestial. Ya sabes, las famosas calles de oro transparente, las puertas de perlas gigantes, las mansiones exclusivas. O sea, cero enfoque en la joyería inmobiliaria, digamos. Ninguno. El texto desmantela esa visión materialista del cielo y argumenta que la gloria de la eternidad no reside en su riqueza arquitectónica. Entonces, ¿en qué reside? El verdadero premio, el núcleo de la recompensa que justifica todo el desgaste humano, es la restauración de la intimidad visual con el Creador. Intimidad visual. Sí, cita directamente Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro. El cielo es cielo porque el esposo está allí. Y para ilustrar la magnitud de este cambio, la fuente nos presenta otro diagrama, el diagrama de la transición final. Ese diagrama expone la fricción emocional del presente de una manera muy conmovedora, la verdad. Muestra el momento exacto en que se cruza el umbral de la eternidad. Ajá, es una frontera. Del lado izquierdo, ilustra la etapa de la lámpara. Describe la fe actual como un ejercicio de amar a alguien sin verlo. Es adorar a través del dolor, buscar respuestas mirando un espejo oscuro. Aferrarse a promesas en madrugadas gélidas. Totalmente. Es, por definición, una intimidad a ciegas, sostenida por la pura confianza. Pero al cruzar ese umbral hacia el lado derecho, se llega a la mesa del rey. Y allí, las lámparas se apagan. Porque la oscuridad ha dejado de existir. Exacto. La fe es reemplazada por la vista. Es un encuentro cara a cara. Y en ese instante de transición visual es donde ocurre el estallido de la Galeaomai, del que hablábamos hace un momento. Todo cobra sentido ahí. Claro, toda la fatiga histórica, todo el peso de las pruebas del 2026 colapsa en el momento en que las miradas se cruzan. La recompensa no es escapar del infierno. La recompensa es la presencia ininterrumpida de una persona. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de evaluar cómo vivimos hoy? Esa es la aplicación clave. El documento aterriza esta promesa de intimidad eterna con una advertencia sumamente cruda. Bajo el lente de este texto, la muerte física pierde su estatus de tragedia suprema. Se convierte en un simple umbral de cruce, como decíamos. Un paso más. Pero la tragedia verdadera, o sea, la catástrofe absoluta, es recibir una invitación sellada con sangre para la boda más gloriosa del cosmos, encontrar la puerta abierta y decidir voluntariamente quedarse afuera abrazando lo que el autor cataloga como las baratijas de este mundo. El uso del término baratijas es un golpe directo a la escala de valores moderna. Redefine por completo aquello por lo que la humanidad habitualmente se destruye a sí misma. ¿Cómo qué, por ejemplo? La obsesión por el estatus social, la acumulación de riqueza en sistemas económicos frágiles, el consumo adictivo de entretenimiento vacío. Frente a la inmensidad de la mesa del rey, todas estas cosas quedan reducidas a juguetes plásticos y baratos. Baratijas, literal. Exacto. Cambiar la intimidad visual eterna por un estímulo efímero es el verdadero fracaso que el documento intenta evitar a toda costa. Y para evitar ese fracaso, el autor no deja a su audiencia flotando en reflexiones filosóficas abstractas. Aterriza toda esta monumental teología cósmica en una directriz práctica, muy local, mencionando específicamente a la ciudad de Loja. Sí, lo hace muy terrenal. Fórmula 5 pasos, 5 imperativos existenciales para sobrevivir al caos sin dejarse seducir por las baratijas. Y ojo con esto, no son pasos decorativos, funcionan como una maquinaria de supervivencia psicológica y espiritual. A ver, repásalos para quienes nos escuchan. Los primeros 2 imperativos se enfocan en proteger el entorno interior de la persona. El paso 1 es asegurar el aceite. Esto exige defender celosamente la intimidad devocional, el tiempo a solas. Porque sin esa reserva, cualquier crisis te apaga la fe. Totalmente. Y el paso 2 es limpiar el cristal, que ataca la contaminación. Es la fricción diaria de rechazar el ruido y el cinismo de la cultura mundana que ensucia la percepción espiritual, impidiendo que la lámpara emita luz. Exactamente, porque sin esa luz llegamos al paso 3, irradiar luz, que es la exigencia de impactar el exterior, o sea, ser celosos de buenas obras. Porque la luz no es para calentar el ego, es para alumbrar un entorno oscuro. Tal cual. Luego, el paso 4, mirar el reloj.
Esto inyecta el elemento del tiempo a la ecuación. Es adoptar la psicología de la inminencia. Vivir cada jornada bajo la tensión de que hoy podría ser la noche del estallido sorpresa. Ajá, esa expectativa constante. Y finalmente, el paso 5, preparar el vestido, que agrupa todo lo anterior en la conciencia de que la vestidura sagrada de lino fino no admite improvisaciones de última hora. Cada movimiento ético de hoy es una puntada decisiva. Y la genialidad del documento, digamos, es cómo decide concluir. No termina con una bibliografía o un resumen académico aburrido. No, para nada. Finaliza provocando una experiencia física y visceral a través de un llamado al altar. Convoca a toda la congregación, sin importar sus fallas recientes, a dar un paso al frente para realizar un acto profético de consagración. Un acto físico. Sí, y esto, desde una perspectiva antropológica, es un mecanismo poderoso para cimentar el cambio de mentalidad. Porque un acto profético utiliza la materialidad del presente para anclar una convicción sobre el futuro. Caminar hacia un altar físico es una forma de decirle al universo y al esposo, nuestras lámparas ya están encendidas. Si el vestido tiene barro de las baratijas del mundo, lo lavamos hoy. Es una declaración de intenciones. Es la transición final de asimilar una teoría a adoptar un estilo de vida de alerta constante. Lo cual nos deja con una idea profunda para analizar. Algo que resuena mucho más allá de las páginas de este texto y desafía la experiencia del ser humano moderno. ¿Cuál sería esa idea para cerrar? Pensemos en el peso de incorporar esta visión a la cotidianidad. En medio de la rutina trituradora, la ansiedad por la inflación, el ruido interminable de las noticias globales y el agotamiento de un martes cualquiera. ¿Cómo se reconfigura el cerebro de una persona al realizar un acto profético de esta magnitud? Esa es la pregunta definitiva. Porque si logramos interiorizar que la historia humana no es un tren descarrilado hacia la nada, sino la fase de preparación meticulosa para la boda más deslumbrante del universo, la vida ordinaria adquiere un peso infinito. Todo cambia de perspectiva. Significa que aquel pequeño gesto de integridad en la oficina, o esa oración silenciosa en medio de la desesperación, no se pierden en el vacío cósmico. Son las manos invisibles tejiendo, hilo por hilo, el lino fino para la eternidad. Es una imagen hermosa y desafiante a la vez. Absolutamente. Y bueno, nos quedamos con esa imagen esperando la invitación al banquete. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Familia, llegamos al final de este episodio, pero no al final de lo que Dios comenzó hoy en ti. Lo que escuchaste no fue casualidad, fue Dios hablándote al oído, diciéndote te veo, te amo y tengo un propósito mayor para tu vida. Nos encontramos en el próximo episodio, porque el lagar nunca cierra y el vino nuevo sigue fluyendo. Esto fue una producción de Vendimia Church.